La historia se maneja con cierto grado de mentira. Y es lo que hacemos los humanos, decimos mentiras. ¿Quién? ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba acerca del problema de trabajar a la historia como una verdad? Y aquí está la evidencia. El problema de trabajar a la historia como una verdad, o la historia como una dadora o como una emancipadora de la mentira, es complejo, porque a mí no me gusta manejar el término verdad. A mí el término que me gusta manejar mucho más en historia para tener algo más allegado a las realidades pasadas es el concepto de, sí, certidumbre. Y es que creo, digo, no sé, desconozco el origen del video, el sentido de esta persona que está comentando, pero la historia no intenta decir la verdad. La historia sabe que algún día va a fallar en tratar de decir la verdad, porque eso fue un problema que se solucionó, o más bien que se rebasó esta tesis de hablar o manejar a la historia desde la época del positivismo, la época del historicismo, cuando ya no se pudo demostrar, cuando Leopold von Ranke dijo: yo voy a demostrar y voy a hablar de la historia, o nosotros los historiadores vamos a hablar de la historia tal y como pasó. Y bueno, pues se dio cuenta que no, eso no fue real, no se pudo llegar a tal, porque pues obviamente la cantidad de fuentes, la cantidad de perspectivas son un poco, hacen muchísimo más complejo el sentido de las realidades pasadas. Entonces, ante eso, pues podemos ver a la historia más bien como un cúmulo de datos, de hechos, acontecimientos, procesos complejos que se manejan muchas veces de manera unilateral y de manera tan compleja que no la alcanzamos a observar, se nos escapa un algo. Entonces, eso con el concepto de verdad. Ahora, relacionado con el sentido de objetividad, claro, somos seres humanos, entonces, pero no por ser seres humanos vamos a ser siempre e infinitamente mentirosos, ¿no? Se supone que por eso es que el historiador se prepara para poder manejar cierto grado de objetividad. Si bien no puede hablar de verdades absolutas, porque es imposible hablar de verdades absolutas, ni siquiera las ciencias exactas, las ciencias duras o las ciencias naturales en ocasiones se atreven a hablar de verdades absolutas o de verdades. Entonces, ¿por qué la historia sí tendría que manejar en este sentido verdades? O sea, ¿cuál sería el objetivo? Entonces, no solamente la historia, un montón de ciencias y disciplinas tienen esta problemática. No es una cuestión íntimamente o exclusiva de la historia. Entonces, digo, ahí no sé cuál sea la intención. Pero entonces, no se puede alcanzar un 100% de objetividad, pero pues en qué cosas sí se pueden manejar.